Buenos días, estimados estudiantes de la Institución Educativa Particular El Triunfo. Un saludo a los alumnos de cuarto de secundaria con quien desarrollamos el curso de lectura y literatura. En este caso, la sesión del día de hoy corresponde a literatura. Bien, en pantalla están apareciendo muchos rostros que quizás ya conocemos, ¿verdad? Son autores que ya hemos venido tratando. ¿Y por qué? Quizás te preguntarás por qué he decidido o por qué estas caras, estas imágenes. En principio, porque la literatura peruana es necesario que entendamos que la literatura peruana tiene un realce y nos faltan dos temas para finalizar nuestro año eh, escolar respecto a los temas, ¿no? Estoy hablando de literatura modernista y la literatura postmodernista. Bien, hablemos de la literatura inca, ¿no? Ha sido la primera literatura que hemos hablado, ¿no? Teníamos que en esta literatura la obra más representativa es el Ollantay. Y tenemos expresiones populares como es el Haiji, el Harawi, eh, el Aranguay, el Yamaha, el Wakantaki. Eh, esta literatura, para recordar, tenemos la obra Ollantay, que es la más representativa. Su autor es anónimo. Recuerda que es la obra de teatro más importante de la literatura peruana, referido a este periodo, ¿no? La literatura inca, la literatura quechua. Esta obra se le atribuye al padre Antonio Valdés, quien la recopiló, ¿no? La copió en 1770. Bueno, esta obra tenemos que recordar que quien la tradujo al castellano en el año 1868 es José Sebastián Barranca. Justamente es la obra, la traducción que nosotros leemos. Ollantay es un drama largo tiempo conservada por la tradición oral del pueblo indio. Ollantay fue un valeroso general que estuvo al servicio de Pachacute, enamorado de la bella Cosicoyur, hija del Inca, y le pide autorización para casarse con ella. En el criterio divino de los incas, ningún miembro de la familia real podía casarse con personas ajenas a su ámbito. El Inca, airado, va a rechazar el deseo de Ollantay y ordena que su hija sea recluida en el Ayahuasi, o el Palacio de las Escogidas, o el Palacio de las Vírgenes. Ollantay, despechado, se subleva ante la región de los Antis y se corona inca, que construye la fortaleza del Ollantaytambo, combate victoriosamente durante algunos años. El general Rumiñahui, con el inca Tupac Yupanqui, que fue el hijo y heredero de Pachacute, eh, tener libertad de acción para capturar al rebelde. Astutamente se presenta muy herido ante Ollantay, gana su confianza y lo traiciona. El rebelde y sus este,
y sus hombres son conducidos hacia el Cusco, donde Tupac Yupanqui, movido por las súplicas de Imazuma, quien era la hija de Ollantay, y Kusikoyo, perdona al vencido y permite en este caso el matrimonio con su hermana. Sobre esta obra Ollantay tenemos que recordar que hay tres tesis sobre su origen, ¿no? La incaica, que defiende Sebastián Barranca, Juan Boxuri, y la hispánica, que defiende Ricardo Palma y Bartolomé Mitre, y la hispánica, que la defiende José de la Riva Agüero y Luis Alberto Sánchez. Esta obra está dividida en 27 escenas, 3 actos o 3 partes. ¿Qué más podemos mencionar? En la literatura de la conquista nosotros habíamos hablado acerca de las coplas y recuerda que el soldado Juan Saravia es el primer copista de América, que en el año 1527 mandó una copla al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, ¿no? Pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá se queda el carnicero. La copla es una composición breve y popular, ¿no? La utilizaron los soldados para protestar y burlarse de sus jefes, y el romance, que consta de versos de arte menor, y también es una composición popular. Ahí tenemos dos coplas, ¿no? Almagro pide paz, los pizarros guerra, guerra. Entre todos morirán y no mandará, y otro mandará la tierra. Se peleará en Guarina, como guardó la persona. Este necio bien se inclina, pero siendo una gallina, ¿de qué le dieron corona? En la literatura de la colonia, que es donde nosotros, bueno, en la literatura anterior, voy a retroceder, tenemos que recordar algunos cronistas que son los más importantes. Por ejemplo, tenemos que recordar al cronista español Pedro Cieza de León, quien es el príncipe de los cronistas españoles, es el cronista oficial de las Indias y escribió sus obras Crónica del Perú, El señorío de los Incas, la guerra civil en el Perú. También tenemos a Juan de Betanzos, escribió pues su obra Suma y narración de los Incas, dominaba el quechua, ayudó a Pizarro. De ahí tenemos en los mestizos al Inca Garcilaso de la Vega. Su verdadero nombre era Gómez Suárez de Figueroa. Es el primer mestizo biológico y espiritual de América, ¿no? Así lo llamó Raúl Porras Barrenechea. También se le llamó el padre de las letras americanas, el precursor de las letras americanas, el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo, el Heródoto de la cultura incaica. Él a los 50 años inicia su actividad literaria con la traducción de diálogos de amor que pertenecían al autor León Hebreo. En 1605 él publica La Florida del Inca y 4 años más tarde publica Los comentarios reales de los Incas, ¿no? Que está dedicada a la reina Catalina de Portugal. Y la segunda parte de esa obra es póstuma, publicada en el año 1617. En los cronistas indígenas tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala, con su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, escrita aproximadamente en el año 1600 y 1615. Consta de más de 1180 páginas y de aproximadamente 410 dibujos. Su obra se encontró en Dinamarca en el año 1908. Ahora, en la literatura de la colonia que les presenté hace un momento, aparece
ahí está el Inca Garcilaso de la Vega, porque era el precursor. Pero el más importante en este periodo es Amarilis. Ya, Amarilis. Es el seudónimo de una poetisa. Escribió una carta a Félix Lope de Vega. Esa carta se tituló Epístola a Abelardo. Epístola a Abelardo. Existían mitos acerca de su nombre. Va a ser Guillermo Ludman Villena, que en el año 1993 reconoce que ella se llamó María Rojas Garay. La obra o su poema, La Epístola a Abelardo, fue publicada en otro libro de López de Vega, titulada La Filomena. En este periodo también aparece Juan Espinosa Medrano. De Juan Espinosa Medrano, pues él tiene varios seudónimos: el Lunarejo, el Doctor Sublime, el Demóstenes Criollo, el Fénix Criollo. Su mejor obra es el apologético en favor de don Luis de Góngora y Argote. Su primera obra literaria es El rapto de Proserpina, y algunas otras obras, que es La Novena Maravilla. Juan del Valle y Caviedes, que es el tercer autor, su mejor obra se titula Diente del Parnaso, o Los privilegios del pobre, ¿no? En Diente del Parnaso permite conocer la ciudad y sus costumbres, sobre todo porque satiriza y critica a los médicos, guiados porque los médicos no pudieron curar un extraño mal que tenía el poeta, y tampoco no pudieron curar a su esposa, quien muere por una mala práctica médica. A Juan del Valle Caviedes se le conoce como el poeta de la Ribera, el Quevedo peruano, el azote de los médicos, el precursor del costumbrismo peruano. Después de ellos, bueno, ahí en este periodo también tenemos voy a volver para poderte explicar, también tenemos a Pedro Peralta Ibarnuevo, el Doctor Océano, con su mejor obra Lima Fundada. También tenemos a Alonso Carrió de la Bandera, con su obra El Lazarillo de Ciegos Caminantes. Su seudónimo fue Cóncolo Corvo. Listo. En la literatura de la emancipación tenemos a el máximo representante, que es Mariano Melgar, pero hay algunos autores que ustedes conocen: José Baquijano Carrillo, que su mejor obra es el Elogio al Virrey Jáuregui; a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, con su obra Carta a los Españoles Americanos; Hipólito Unanue, bueno, él es el representante más importante de la Sociedad de Amantes del País; José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el Solitario del Sayán; y José Joaquín Olmedo, con su mejor oda, la Oda a Junín; y en pantalla Mariano Melgar, ¿no? Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, un poeta, músico, pintor, guerrero, astrónomo, místico y sobre todo patriota. Tiene las virtudes de su pueblo arequipeño: es romántico, valor moral, gran voluntad, mente lúcida, amor por el terruño, profundo patriotismo, rebeldía y culto a la libertad. Es conocido como el poeta de los yarabís, es el poeta mártir, es el precursor del romanticismo, muere muy joven. Y sus sonetos a Silvia, los yarabís, tradujo El arte de amar de Ovidio. Su musa fue Silvia, ¿no? A quien él la llamó así para que no levantar sospecha de que era una prima lejana, ¿no? María Santos Corrales. Bueno, de ahí tenemos que hablar de la literatura costumbrista. Aquí ya propiamente estamos hablando
de la República. De Manuel Asensi Segura, que está representando a Ñacatita, y Felipe Pardo y Aliaga, quien va a representar su obra Frutos de la Educación o Un viaje. De Manuel Asensi Segura tenemos que mencionar que en sus obras muestra la realidad peruana y Ñacatita nos muestra cómo los padres arreglaban el futuro de sus hijos, casándolos con hombres de buena posición sin importar lo que sentían. Y en Felipe Pardo y Aliaga, pues estudió en España, se nutre de una orientación clásica española, costumbrista. De Manuel Asensi Segura, podemos decir que es el padre del teatro peruano. Fundó el diario La Bolsa, fundó el seminario El Moscón. Sus mejores fábulas, La Saya y el Manto, El Sargento Canuto, Las Tres Viudas son sus mejores obras. También tiene unos poemarios que es A la Pelimortada y A las Muchachas. En el caso de Mariano Melgar, de Felipe Pardo y Aliaga, él es conocido por el anticriollista, ¿no? El padre del costumbrismo, el precursor del teatro peruano, el señor de la sátira. Fundó El Espejo de mi Tierra. Sus obras más importantes es Un viaje. En sus comedias, El fruto de la educación, donde se habla de la zamacueca, La huérfana de Chorrillos, y en poesía, ¿no? Qué guapo chico o La jeta del guerrero. Bien, vamos a quedarnos hasta ahí en el repaso para poder desarrollar los cuestionarios que están al final de nuestro módulo. Muchas gracias.